¿Cuál es la relación que existe entre el sistema problemático y el marco teórico? Creo que esto es ya explicado lo que hemos visto. La perspectiva teórica es, como les decía yo, una mirada hacia nuestro problema de investigación. Y como tal, genera también, digamos así, un ángulo de mirada. La perspectiva teórica de la investigación lo que nos proporciona es una visión sobre el lugar de nuestro problema dentro del campo de conocimientos en el cual nos moveremos. Es decir, yo me respondo desde dónde voy a hablar, desde dónde voy a construir mi discurso científico, en qué tradición teórica yo me voy a ubicar para ver mi problema de investigación. En eso consiste la perspectiva teórica de la investigación. Como ya les dije, entre tantas miradas que hay, entre toda esa diversidad de miradas que hay, la cuestión mía va a ser en qué parte de esa diversidad yo me voy a ubicar de acuerdo con, digamos, con mis propias convicciones teóricas, con mi formación académica, científica y de acuerdo también con la naturaleza del problema que yo estoy investigando. Veamos bien, el sistema problemático le llamo yo o le llamamos sistema porque todos los elementos y todas las piezas están relacionadas entre sí y con los otros subsistemas. Entonces, cada pieza cumple una función específica pero determinante para el funcionamiento del sistema. Por lo tanto, debe ser un sistema que sea armónico. No puede existir una pieza funcionando mal porque entonces se arruina todo. Eso es el sistema problemático. En términos prácticos, ¿qué significa que sea un sistema? Significa que si yo hago correcciones a mis preguntas de investigación, eso va a influir de alguna manera en mis objetivos, en la perspectiva teórica y en mis hipótesis y también en los resultados que yo voy a obtener. Por lo tanto, si yo corrijo eso, yo tengo que revisar todo lo demás. Si yo voy haciendo hallazgos nuevos en la metodología y esos hallazgos me van permitiendo depurar mi problema de investigación, tengo que volver a ver las preguntas. Y por eso es que la investigación es recursiva, porque yo estoy yendo y viniendo una y otra vez sobre mi campo de investigación o sobre mi objeto de estudio para verificar y para que todo vaya en armonía, porque eso me va a permitir dar una mirada coherente al problema. Por eso es un sistema. Ese sistema tiene a la base, o digamos así, tiene como el cemento que lo une, la perspectiva teórica. De modo que yo no puedo prescindir de la teoría para explicar un fenómeno, un fenómeno de la realidad. De hecho, yo no puedo ni siquiera vivir sin teoría. Todos tenemos una teoría de la vida. El problema es que no reflexionamos sobre esa teoría. Todos andamos siempre hipotetizando, todos andamos suponiendo, todos andamos resolviendo preguntas, pero casi nunca reflexionamos que eso que hacemos es teoría. La teoría y la práctica no pueden vivir separadas. Entonces, las prácticas de investigación tienen su sustento en postulados teóricos. Ahora bien, pasemos a una cuestión menos teórica, la construcción del marco teórico. ¿En qué consiste la construcción del marco teórico? Decimos que el marco teórico, y esto lo dice Dieterich y otros autores, es el resultado de la selección de teorías, conceptos, conocimientos científicos, métodos y procedimientos que describen y explican el objeto de estudio en su estado histórico, es decir, los antecedentes, en su estado actual, el estado del arte o el conocimiento disponible hoy que estoy haciendo mi investigación, o futuro, que es la predicción. Eso dice Dieterich.
Cuando nosotros construimos un marco teórico, debemos seleccionar las teorías que vamos a utilizar, o sea, los modelos teóricos. Puede ser una teoría o una integración de varias teorías, pero tiene que ser una integración coherente. También seleccionamos los conceptos y las categorías. Según el modelo teórico que nosotros seleccionemos, así vamos a utilizar las categorías porque debe existir congruencia. Yo no puedo hablar de lucha de clases si mi enfoque es funcionalista. No puedo hacer eso. Y así sucesivamente tengo que ir eligiendo los conceptos que sean congruentes con la teoría, porque la teoría es un sistema de conceptos. Luego también los conocimientos científicos que me van a ser útiles y los métodos también que voy a utilizar y los procedimientos para explicar el objeto de estudio en cualquiera o en los tres de sus estados. Tengo que construir los antecedentes, tengo que construir lo actual y luego que tengo que ver las tendencias. La predicción también se puede dar en forma de las tendencias. Podemos decir que la construcción del marco teórico es una integración crítica de la información. Yo entiendo por integración crítica una construcción inteligente, una construcción pensada de una perspectiva. A partir de analizar críticamente las teorías, la información y cómo se pueden adecuar a mi objeto de estudio, entonces yo puedo integrar teorías o conceptos, pero de forma coherente. A partir de la información que yo obtuve, donde en el proceso que ya les dije que es el de la revisión, la lectura y el análisis de la literatura pertinente. El marco teórico contiene, visto desde la perspectiva que estamos desarrollando, un sistema de categorías, unos postulados básicos, una relación con las tradiciones y una comprensión del problema. Ese es como el contenido del marco teórico. Voy a utilizar sistemas categoriales. Cuando yo utilizo la palabra personaje, narrativa, narración, antagonista, protagonista, yo estoy utilizando unas categorías. Mi pregunta es, ¿cómo voy a hacer yo una relación sistémica de esas categorías? ¿Cómo le voy a dar coherencia a esas categorías para que no se vea un enfoque fragmentario? Y luego debo también, un marco teórico, los postulados básicos de la teoría que yo estoy utilizando. Toda teoría tiene unos postulados básicos que la sustentan. Y luego toda teoría también proviene de una tradición intelectual y epistemológica. Luego lo otro, toda teoría nos ayuda a la comprensión del problema. La construcción del marco teórico consiste en analizar, ordenar y exponer la información. Ya hablando en términos de textualización, lo que yo tengo que hacer una vez tenga la información que he recogido, la voy a seleccionar, pero primero la voy a analizar. Luego tengo que darle algún orden tiene que tener. Acuérdense que les dije que es un proceso sistemático, entonces por lo tanto debe tener algún orden. Y luego voy a exponer la información según el orden que yo he elegido. Algunos criterios de ordenamiento no son los únicos, pero pueden tener sentido para nosotros. Puede ser un criterio de orden cronológico, que yo vaya exponiendo los diferentes antecedentes o las diferentes situaciones de acuerdo a su fecha o año de aparecimiento en los procesos históricos. El orden temático
puede ser que yo vaya por orden, que ordene la información de acuerdo a temas. Luego también puede ser de tendencias, categorías y teorías. Puede ser que yo encuentre mi planteamiento teórico tenga 3 categorías fundamentales y yo decida ir desarrollando cada una de esas 3 categorías por separado, pero siempre tratando de encontrar la integralidad. Y para la construcción del marco teórico pueden darse estas 2 estrategias que son, digamos, las que se nos facilitan más por ser nosotros iniciados en la investigación científica, que son la estrategia de mapeo y la estrategia de índice. Vamos a volver después a esas 2 estrategias. Entonces, el marco teórico es exponer y analizar las teorías relacionadas o que pretenden explicar nuestro objeto de estudio, exponer las relaciones categoriales, cómo se van a relacionar o cómo se relacionan nuestras categorías teóricas con nuestro objeto entre sí y con nuestro objeto de estudio. Las investigaciones previas, también vamos a ver, hay investigaciones previas y los antecedentes en general. En eso consiste la construcción del marco teórico fundamentalmente. Como les decía, vamos a ordenar, para construir nuestro marco teórico, vamos a ordenar la información que ya recopilamos. ¿Cómo la recopilamos? Existe un conjunto, una infinidad de estilos de lectura y de toma de apuntes. La podemos haber recopilado en fichas bibliográficas físicas, en cuadernos, en nuestras computadoras hemos hecho un archivo, un buen archivo, en las nubes, donde sea, pero vamos a ordenar esa información y la podemos ordenar, como ya decíamos, por orden de aparecimiento, es cronológicamente, por temas y subtemas, modelos, teorías o tendencias, o la vamos a organizar por categorías centrales. Esos son algunos criterios que vamos a utilizar. Los repito porque es como muy determinante a la hora que yo estoy tratando de construir mi marco teórico. Esencialmente, ¿qué se expone en el marco teórico? Esto puede ser repetitivo, pero yo quiero que quede bien claro porque cómo se va a traducir todo esto que estoy diciendo en nuestro documento. Esencialmente se exponen esos aspectos. En algunos trabajos vamos a encontrar más y en otros vamos a encontrar menos. Según mi consideración personal, estos son los elementos esenciales que debe llevar un marco teórico. Un marco teórico aceptable. Los antecedentes, que se refiere a los estudios existentes sobre el tema o problema de investigación o sobre el objeto y sobre el objeto de estudio también. Lo puede incluir. Que se ha escrito sobre la novela de protagonista femenina en El Salvador. ¿Qué se ha escrito ahí? Luego el estado actual. ¿Cuál es el conocimiento disponible ahora sobre el tema? ¿Qué debates se están dando ahora sobre el tema? ¿Y cuáles son las tendencias detectadas ahora sobre el tema? ¿Y qué consensos hay sobre el tema? Entonces, el estado actual es el momento en que estamos. Si nosotros no investigamos, puede ser que estemos muy atrasados en cuanto al conocimiento disponible y pueda ser que nuestro problema de investigación ya no sea un problema porque ya otros lo han resuelto y nosotros no sepamos. Y allí vamos a llegar a unas conclusiones dolorosas porque ya nos han quitado nuestro problema de investigación. Es de estar viendo cómo se está moviendo el fenómeno en este momento
en el que yo estoy haciendo mi investigación. Luego, las teorías desarrolladas o adoptadas para explicar el fenómeno. Esas se analizan críticamente. Si hay un fenómeno o un problema de investigación que ha sido investigado, primero hay que también dilucidar desde qué perspectivas se ha investigado sobre ese problema de investigación. Puede ser, para poner el ejemplo, seguir con el ejemplo, que la novela de protagonista femenina en El Salvador se haya abordado desde toda la diversidad conceptual que nos provoca los estudios culturales. Puede suceder. Pero también puede ser que se haya hecho desde la teoría feminista. Y dentro de la teoría feminista, cuando nosotros empezamos a leer, nos damos cuenta que no hay tal teoría feminista, sino lo que hay es una abigarrada diversidad de enfoques feministas sobre la literatura. Y ahí es donde yo voy a empezar a hilar más fino y a saber cuáles de esos enfoques han sido aplicados a mi problema de investigación. Yo tengo que saber esas teorías. O si hay alguien que ha creado o postulado alguna teoría novedosa sobre esa investigación. Y decir, bueno, todos estos paradigmas teóricos han sido utilizados para tratar de abordar mi problema de investigación. Pero todos estos no me son satisfactorios por estas y estas y estas razones. En eso consiste el análisis crítico de las teorías. No son satisfactorios y no resuelven satisfactoriamente el problema por estas y estas y estas razones. Eso es el análisis crítico. Y yo puedo tomar a partir de allí la decisión de adoptar otra teoría y justificarla. Entonces dice usted, como todas estas teorías no me resuelven, yo voy a utilizar esta teoría por estas y estas ventajas. Tiene estas y estas ventajas, tiene limitantes, pero tiene estas ventajas. Justificar y fundamentar el uso de esa teoría. O puedo también integrar varias teorías o también decidir utilizar las teorías que ya se han utilizado, pero haciendo una relectura crítica de ellas. Se fundamenta, se desarrolla y se justifica la teoría que voy a adoptar. Y luego se pueden plantear los conceptos básicos o categorías clave. Esto no se tiene que volver un lexicón, como en muchas ocasiones he visto yo, sino que solo se van a explicar las categorías centrales según la teoría que voy a utilizar. Y los conceptos básicos, allí yo los puedo definir, adoptar definiciones o redefinir y adecuarlos a mi problema. Lo que yo estoy diciendo al dar un marco de conceptos básicos, yo estoy diciendo en mi investigación la categoría personaje femenina se entenderá de esta y de esta y de esta forma y no de otra. En eso consiste los conceptos básicos, en delimitar el significado de las categorías que voy a utilizar. Bueno, hemos llegado al final de esta primera videoclase sobre la perspectiva teórica de la investigación. La idea es que todos y todas vayamos tomando algunos apuntes o algunos consejos o algunas ideas para la construcción de nuestro marco teórico. En la siguiente videoclase vamos a desarrollar algunos aspectos prácticos y consejos. Vamos a ver ejemplos de las dos estrategias para construir un marco teórico, la estructura del marco teórico, y espero que todo ello les sirva en la conclusión de su proyecto o en la continuación de su proyecto de investigación.